El amor que me juraste, negrita linda, ¿dónde ha quedado? El amor que me juraste, negrita linda, ¿dónde ha quedado? Bueno, buenos días con todos. Antes que nada quiero agradecer a Sepia, especialmente a Juan Torres, por la oportunidad que me han dado para estar aquí por segunda vez en realidad. La primera vez estuve en el Sepia de Arequipa, ya por los 90, 94 me parece. Y no estoy muy seguro si agradecerle a Juan o no en realidad, porque realmente el encargo que me dio en esta oportunidad ha sido bastante complicado, difícil, en términos de tratar de integrar tres grandes temas a partir de tres grandes convenciones que por lo general, como muchos de nosotros sabemos, no conversan entre sí. Entonces el reto ha sido grande, y lo que yo voy a intentar hacer en los próximos 30 o 40 minutos es darles una suerte de síntesis y resumen del documento que creo que tienen ustedes en el folder, y que, bueno, detalla un poco más lo que hemos llamado este balance. De repente, para empezar, presento un poco lo que son los términos de referencia tal como me fueron dados. Y como ven, los aportes de la investigación sobre biodiversidad, cambio climático y desertificación en un contexto de acuerdos ambientales multilaterales puede significar muchas cosas, ¿no? Son unos términos de referencia bastante amplios, que pueden implicar distintas miradas, distintas entradas desde distintas disciplinas, ciertamente. En mi caso, la siguiente: soy abogado, trabajo en la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, y evidentemente mi especialidad es el derecho. Entonces, un poco en términos de lo que voy a tratar de presentar en esta oportunidad, es una visión de los acuerdos ambientales multilaterales desde la perspectiva de algunos avances que se han dado en términos de políticas públicas y legislación en el país, y de alguna manera la investigación que se ha generado más o menos en paralelo a el desarrollo y la implementación de estos llamados AMUMAS, cómo esta investigación ha o no influido en el proceso de implementación, de aplicación de estos acuerdos internacionales, y de alguna manera cómo estos mismos acuerdos multilaterales pues han catalizado procesos para desarrollar investigación en el país. Entonces, la entrada en esta oportunidad es básicamente desde el punto de vista de lo que es la política y la legislación, que es finalmente el área que yo conozco. Lo que voy a tratar de darles es una fotografía más o menos general de los avances que se han dado en términos de investigación en biodiversidad, cambio climático y desertificación, a partir también de ciertos temas priorizados dentro de estos acuerdos ambientales multilaterales. No voy a entrar en detalle de lo que significa la investigación en ciencias naturales propiamente, que no es un campo en el cual yo estoy muy familiarizado. Sí hago algunas referencias a cierta investigación que se ha hecho en esa área, de hecho hay mucha, pero no voy a entrar en detalle, ¿no? El énfasis por mi propia especialidad es la biodiversidad, y en ese sentido van a sentir un sesgo en algunos de los planteamientos que voy a hacer. Y creo que es bien importante el último punto que plantea la transparencia, ¿no? ¿Qué cosa ha aportado la investigación en estas materias para efectos de implementar y aplicar estos acuerdos ambientales multilaterales en el país,
y de qué manera han influido estos acuerdos ambientales en, como decía hace un momento, impulsar procesos de investigación en el país en las últimas 2 décadas, ¿no? Que es el marco referencial que he usado en términos temporales. La siguiente. Quizás vale la pena, antes de entrar a los acuerdos propiamente y lo que se ha hecho en términos de investigación, tener un poco de contexto. Y de hecho, el derecho ambiental, la política pública internacional en materia ambiental, probablemente tiene su partida de nacimiento a principios de los años 70. Y es importante tener y mantener estos hitos en mente porque marcan claramente los desarrollos que posteriormente se han dado a nivel de los acuerdos que nos interesan, que son básicamente el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención Marco sobre Cambio Climático y la Convención de Lucha contra la Desertificación. De hecho, la Conferencia sobre Medio Humano, que se llevó a cabo en Estocolmo en el año 72, fue el primer cónclave, la primera gran cumbre ambiental que se llevó a cabo y que congregó pues, a los principales jefes de Estado, jefes de gobierno, y que por primera vez empezaron a tomar en cuenta algunas de las evidencias científicas que les eran presentadas y para la cual se buscaba lograr algún tipo de acuerdo, consenso internacional para enfrentar problemas ambientales de alcance global, transfronterizo. Y como resultado de la conferencia de Estocolmo, bueno, empezaron a surgir una serie de acuerdos ambientales multilaterales, las convenciones referidas a comercio internacional de especies amenazadas, las convenciones o la convención referida a la protección de humedales, convenciones referidas a protección de patrimonio natural. Empezó a darse una dinámica internacional donde se empiezan a adoptar y firmar una serie de acuerdos que buscan el consenso global para atacar problemas ambientales de alcance transfronterizo. El informe Brundtland del año 87, ¿no es cierto?, conocido también como Nuestro Futuro Común, pues dio un diagnóstico, hizo una evaluación de lo que se había logrado en esas casi 2 décadas de aplicación de estos acuerdos ambientales multilaterales, acuñó de alguna manera el concepto de desarrollo sostenible y un hito importante para la región es el documento Amazonía sin mitos del año 1992, que también hace un diagnóstico bastante sombrío de los problemas que enfrenta la Amazonía. Y se siguen dando, como dije, una serie de procesos internacionales para la adopción de acuerdos ambientales de alcance transfronterizo, y finalmente llegamos en el año 92 a la gran cumbre de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que se llevó a cabo en Río de Janeiro en el año 1992. Y ahí es el punto de partida donde, digamos, surgen los acuerdos multilaterales ambientales en los que me voy a centrar, que son, como dije hace un momento, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención Marco de Cambio Climático, y un poquito después, en el año 94, la Convención de Lucha contra la Desertificación. Entonces es la conferencia de Río un poco el punto de partida para lo que va a ser el análisis de estos acuerdos. La siguiente. ¿Cuáles son algunos de los elementos que condicionan lo que es la investigación y la implementación de estos acuerdos ambientales multilaterales en particular? Y aquí en el documento, en el punto 3, yo he identificado 4 o 5 puntos que creo que vale la pena mencionar en relación a estos 3 acuerdos: biodiversidad, cambio climático y desertificación. En primer lugar, lo que significan los enfoques y las tendencias de estas 3 convenciones, de estos 3 acuerdos. El Convenio sobre la Diversidad Biológica es básicamente un acuerdo
internacional de tipo programático, que genera obligaciones de tipo general, contiene muchos calificativos, ¿no es cierto? Le da a los países ciertas libertades para desarrollar sus propios mecanismos de implementación, y es en realidad un acuerdo típicamente verde, entre comillas, ¿no? Orientado mucho a lo que es la conservación de la biodiversidad, con referencias importantes ciertamente a lo que significa el uso sostenible y de alguna manera lo que son obligaciones vinculadas a aprovechamiento de la biodiversidad y sus componentes. La Convención de Cambio Climático, por su lado, tiene obligaciones que básicamente están orientadas a generar compromisos de parte de los países industrializados. En términos muy generales, no voy a entrar al detalle de cada uno de estos acuerdos, pero principalmente obliga a los países industrializados a reducir emisiones, ¿no? Y para esto hay una serie de mecanismos que están incorporados dentro de este convenio en particular, que centra además sus mecanismos en instrumentos de tipo económico, ¿no? Y ahí hay una ventaja frente a los demás acuerdos ambientales, en el sentido que estos instrumentos económicos apelan pues a fuerzas y dinámicas de mercado para garantizar la implementación. Y no es casualidad que en la actualidad la Convención sobre Cambio Climático, en el contexto global en el que nos encontramos, haya de alguna manera desplazado a los demás acuerdos ambientales multilaterales, incluyendo el Convenio sobre la Diversidad Biológica, en términos de lo que son esfuerzos de aplicación, implementación en los países de las regiones. Justamente por el elemento económico que está en el sustento mismo de este acuerdo en particular. Y la Convención de Lucha contra la Desertificación pues tiene también obligaciones de tipo más general, de tipo más programático, que están referidas principalmente a la generación de planes, programas, acciones contra la desertificación, ¿no? Un segundo elemento que condiciona lo que yo llamo la investigación y la implementación tiene que ver con la propia agenda de investigación, ¿no? Y en el documento planteo un poco de forma resumida que ciertamente la investigación que se ha dado en relación a varios de estos acuerdos ambientales multilaterales está condicionada justamente a la coyuntura, a la importancia que en determinado momento tiene un convenio o un acuerdo internacional. El financiamiento que se da para fines de investigación está también condicionado a la importancia que en determinados momentos de aplicación de estos acuerdos se da, ¿no? Un tercer punto que planteo tiene que ver con el excesivo número de acuerdos ambientales multilaterales. En esta oportunidad solamente estamos haciendo referencia al Convenio sobre Diversidad Biológica, a la Convención de Cambio Climático y a la Convención de Lucha contra la Desertificación, pero ciertamente con más de una docena de acuerdos ambientales multilaterales que los distintos países, y el Perú en este caso ha firmado prácticamente todos y los ha ratificado también, la carga institucional que hay para la aplicación de estos acuerdos en el país es realmente excesiva. Simplemente no hay posibilidades de lograr una aplicación coherente, efectiva, eficiente de cada uno de estos acuerdos que se han adoptado y a los cuales nos hemos comprometido, ¿no? Entonces ahí hay un elemento que dificulta mucho lo que es la aplicación y la implementación de estos acuerdos. Ya mencioné el factor económico o el elemento económico dentro de estos acuerdos en términos de lo que significan los instrumentos económicos en la Convención Marco de Cambio Climático, principalmente para generar una dinámica de aplicación. Y el último punto que menciono muy brevemente, pero que creo que es importante, tiene que ver con la agenda indígena, la agenda de los pueblos indígenas,
y estos acuerdos ambientales multilaterales. En realidad, desde 1992, desde la Cumbre de Río, básicamente, la presencia y la articulación de posiciones de los pueblos indígenas y la participación muy activa en estos tres acuerdos en particular ha sido muy evidente, ¿no? Y se han logrado pues, articular propuestas muy interesantes, bastante coherentes y consistentes en el tiempo de parte de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas. Entonces, creo que esas son algunas características básicas que creo perfilan lo que significan estos acuerdos ambientales multilaterales, ¿no? En términos de los contenidos. La siguiente. ¿Cuáles han sido los reflejos de estos acuerdos, de estos tres acuerdos en el caso peruano? Ha sido muy importante. A partir de los años 90 se da un proceso muy dramático de cambios institucionales que más o menos todos conocemos. Y en materia de lo que son políticas públicas y legislación sí hay una situación muy interesante donde se cambia radicalmente lo que son las estructuras institucionales y el marco político y normativo en materia ambiental. Yo diría que impulsado por este proceso internacional que se da en Río en el año 92, pues aparecen lo que hoy por hoy son probablemente las principales normas ambientales que tenemos en el país y que aún se mantienen vigentes con algunos cambios, algunas modificaciones, pero que han sido en estas últimas 2 décadas el sustento de lo que es la legislación ambiental en el Perú, ¿no? Y simplemente a modo de ejemplo, el Código del Medio Ambiente, la Ley de Biodiversidad, la Ley de Áreas Naturales Protegidas, la Ley Forestal, la Ley de Bioseguridad, etcétera, etcétera, marcan un poco y reflejan algunos de los efectos que los procesos internacionales tuvieron en el Perú, ¿no? Claramente. Y a eso hay que añadirle, obviamente, una serie de planes, de estrategias, de acciones que se han tomado desde instituciones públicas para desarrollar estas herramientas y buscar formas de aplicación y de cumplimiento a partir de la legislación, ¿no? donde ha estado el énfasis. Y el otro elemento importante es que muchos de los principios que actualmente están siendo discutidos en varias de las normas y en varios de los debates políticos que en realidad estamos teniendo, pues se derivan también, diría yo, no solamente de este contexto jurídico que surge en el Perú en los 90, sino más bien de la influencia que tuvieron estos acuerdos ambientales, ¿no? Y los principios de participación pública, consulta, consentimiento fundamentado previo, distribución justa y equitativa de beneficios, precaución, y las propias herramientas de estudios de impacto ambiental nacen directamente de estos contextos internacionales que que tienen un efecto inmediato en la generación legislativa y la incorporación de estos principios para su operativización en la legislación nacional. Y esto ha tenido, creo, algunos impactos, ¿no? Importantes. Lo que un poco llamo una tendencia al normativismo, y por esto quiero decir, siempre se ha pensado que la implementación de acuerdos internacionales tiene que ver, no exclusivamente, pero mucho con lo que es generación de normas para implementar y desarrollar estos principios. Y en realidad, si bien es cierto, la implementación normativa o la implementación a través de la normativa es un elemento importante, no es el único, ¿no? A esto hay que añadirle pues fortalecimiento de instituciones, mecanismos para lo que es la aplicación de las normas, para el cumplimiento, para el monitoreo, para la evaluación, etcétera, etcétera. Entonces, pero en el Perú ha ocurrido este fenómeno donde además en muchos casos hemos sido curiosamente pioneros en lo que es la generación de normas para aplicar e implementar los acuerdos ambientales
multilaterales, el Convenio sobre la Diversidad Biológica en particular. Y de hecho hemos sido pioneros también en buena parte de la investigación que se ha hecho en términos de políticas públicas y legislación, por lo menos, en ciertos temas que vamos a ver en un momento. Lo mencioné hace un momento, hay unas cargas institucionales importantes que muchas veces han sido muy difíciles de sobrellevar por parte de las instituciones competentes y responsables de implementar estos acuerdos ambientales. Hoy por hoy es el Ministerio del Ambiente quien centra la responsabilidad de la implementación. Pero por otro lado también estos acuerdos han servido como espacios importantes de diálogo y de concertación. Desde que surgieron tanto el Convenio sobre Diversidad Biológica, la Convención sobre Cambio Climático y la Convención de lucha contra la desertificación, pues se han creado comisiones nacionales que han logrado concertar la participación de muchas instituciones de distintos sectores y que a lo largo de estas 2 décadas que han pasado, pues de alguna manera han tenido cierta permanencia y han logrado generar consensos en relación a ciertos temas referidos a la aplicación de estos acuerdos. Entonces creo que es importante el antecedente de la formación de estos grupos multisectoriales, ¿no? Como un impacto, creo que en todo caso positivo, que han tenido estos procesos. Así. Y quizás aquí entro ya un poco más a la parte de repente principal de la presentación, que tiene que ver con algunos de los temas críticos o más investigados, entre comillas, que surgen desde la perspectiva de los acuerdos ambientales multilaterales, ¿no? En el caso del Convenio sobre la Diversidad Biológica, pues hay una serie de temas que han sido abordados desde lo que son las disciplinas de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, ciertamente desde la legislación y de la política y del derecho en particular, pues ha habido un trabajo importante, creo, en relación a lo que significa la agrobiodiversidad, el acceso a los recursos genéticos, la distribución justa y equitativa de beneficios, en el campo de biocomercio, en el campo también de la protección de los conocimientos tradicionales, la materia forestal y las áreas naturales protegidas creo que concentran buena parte del esfuerzo que se ha hecho a nivel de investigación. En el caso de cambio climático, hay también esfuerzos importantes y están de alguna manera resumidos en el documento en términos de lo que es procesos de adaptación, red, mecanismos de desarrollo limpio, la materia forestal asociada a lo que significa cambio climático y finalmente la Convención de Lucha contra la Desertificación, donde el tema de manejo, gestión de cuencas, erosión de suelos asociado a lo que es desertificación es donde se ha centrado buena parte de la investigación. Y aquí quizás me detengo porque esto ha sido también materia de conversación con Juan y con algunos colegas. En realidad, si uno revisa la siguiente, si uno revisa lo que ha ocurrido en el Perú en términos de investigación, va a encontrar que hay una importante contribución de la investigación a ciertos temas puntuales, ¿no es cierto?, que uno puede desprender de cada uno de estos distintos convenios internacionales, ¿no? Desde las distintas disciplinas de los asistentes, pues se ha hecho investigación que uno puede asociar a alguno de estos acuerdos. Sin embargo, parece ser que la investigación tomada desde la mirada misma y desde lo que buscan estos convenios, estos acuerdos internacionales, no es tan abundante. Es decir, una mirada desde los acuerdos ambientales pues es más escasa que la investigación específica que se ha hecho en relación a cada uno de estos temas.
No sé, por ejemplo, cuántos de los que estamos aquí conocemos los textos de cada uno de estos acuerdos ambientales multilaterales, del Convenio sobre la Diversidad Biológica, de la Convención Marco de Cambio Climático y de la Convención de Lucha contra la Desertificación. Si alguna vez hemos leído los textos de estas normas y si dentro de estos textos encontramos líneas de trabajo y de investigación que se podrían explorar. Entonces, la mirada desde los AMUMAS creo que es importante considerarla como punto de reflexión en todo caso. En términos de lo que significa la investigación realizada en el Perú, en el documento también preparé un pequeño cuadro, el cuadro número 3, que en realidad es una síntesis y seguramente y de hecho se me han pasado pues instituciones que trabajan temas ciertamente. Aquí he recogido alguna de los trabajos que se han hecho en relación a biodiversidad, cambio climático y desertificación, tanto desde las ciencias naturales como desde las ciencias sociales, pero insisto, y me van a disculpar si es que no he tomado en cuenta alguna otra investigación que de hecho se ha generado por parte de instituciones. Hay considerable investigación sobre inventarios de biodiversidad, por ejemplo, el Museo de Historia Natural, la Universidad Nacional, la Universidad Agraria La Molina, el Herbario mismo de La Molina. Hay varias instituciones que hacen inventarios, ¿no es cierto? Y eso más o menos se ha hecho en términos de medición climática. También hay un trabajo importante del CENAMI en los últimos años, concentrado probablemente en lo que significa fenómeno del Niño principalmente, pero hay data e información importante. Mucho trabajo de erosión de suelos, ¿no es cierto? Pronamach, AIDER, el propio IAP ha hecho investigación en ese sentido. Investigación referida a especies específicas, pero es ciertamente investigación bastante específica y segmentada. Como dije hace un momento, no hay una investigación vista desde lo que de repente estos acuerdos ambientales multilaterales buscan o desde lo que significaría cumplir con los compromisos que tenemos con estos distintos convenios internacionales. La investigación está enmarcada, creo, más o menos por lo que son también algunas de las prioridades internacionales en términos de lo que significan pues programas de cooperación técnica y la disponibilidad de fondos. Eso es más o menos evidente. No hay un proceso, me parece, de integración de los distintos tipos de investigación para lograr síntesis que nos permitan, de alguna manera, tener esta aproximación multidisciplinaria a lo que significa cambio climático, lo que significa conservación de la biodiversidad y lo que significa, finalmente, lucha contra la desertificación. Creo que ese es un proceso más o menos pendiente. Muchas actividades referidas a consultorías, ciertamente, hay mucha producción de documentos que no sé si ha sido adecuadamente evaluada y sopesada en cuanto a su valor académico. La siguiente. Algunos vacíos que creo puedo mencionar tienen que ver con un poco lo que dije al comienzo, ¿no? O hace un momento. ¿Cuáles son los efectos del cambio climático? Es decir, esa investigación que ya se ha hecho sobre cambio climático, pues ¿qué significa en términos de lo que pueden ser escenarios futuros de vulnerabilidad, tanto a nivel macro, a nivel nacional, como a nivel regional e incluso a nivel local, que es probablemente el escenario más importante para un país como el Perú, ¿no es cierto? Hay un vacío importante, me parece, en términos de lo que es valoración o valorización de la biodiversidad y sus distintos componentes, incluyendo lo que significan los servicios ambientales. Acá hay un área que se está, digamos, recién trabajando y explorando en términos de investigación.
En este campo es muy curioso que, por ejemplo, el único texto que por lo menos yo conozco sobre el valor de los recursos genéticos utilizados en actividades biotecnológicas, de mejoramiento de cultivos, de generación de productos para la industria cosmética, etcétera, etcétera, proviene de unas investigadoras en realidad que hicieron un trabajo en el año 1999, analizando los distintos mercados que hay para productos derivados de los recursos genéticos. Y creo que hace falta pues mucha más investigación que podría hacerse desde un país como el Perú, que es un exportador neto de recursos genéticos, especialmente en ciertas áreas. Entonces ahí creo que en términos de lo que significa la biodiversidad económicamente, me parece que hay un campo para explorar. Investigación aplicada hay muy poca, por lo menos de lo que yo pude encontrar en este trabajo, y mucho menos asociada a lo que son necesidades empresariales e industriales, ¿no? Ahí la conexión entre la investigación que se hace y cómo puede esta servir a las actividades productivas, pues es muy escasa, ¿no? Y ciertamente en ciencias naturales, pues la investigación básica está muy venida menos, más allá de los esfuerzos encomiables que hacen muchas instituciones, incluyendo el Museo de Historia Natural, el Herbario de la Molina, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía y algunos investigadores individualmente, por tratar de generar pues taxonomías de la biodiversidad en el Perú, ¿no? Eso es más o menos conocido. Y resalto el último punto, porque yo sospecho, y esto es algo que no he podido comprobar, no ha habido tiempo para hacer esto, que hay un cúmulo de investigación que ya se ha hecho y que probablemente está en muchas instituciones, en las instituciones que hay de investigación, que no ha sido adecuadamente evaluada ni sopesada, ¿no? En términos de artículos académicos, en términos de tesis y documentos de investigación varios, que habría que ver la manera de rescatar y evaluar en un esfuerzo por justamente revalorar lo que significa la investigación en biodiversidad, cambio climático y lucha contra la desertificación. La siguiente. A modo de conclusiones muy generales, insisto, quizás este primer comentario es más o menos sabido y no es nada nuevo, ¿no? Los procesos pues de generación o las dinámicas de generación de políticas públicas y normas pues no integran necesariamente la investigación realizada, ¿no? O integran en todo caso investigación que muy pocos conocen y que no ha sido adecuadamente evaluada ni validada, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué investigación en biodiversidad es la que informa, por ejemplo, los procesos para reglamentar una ley de biodiversidad o eventualmente implementar obligaciones emanadas de la Convención de Cambio Climático en materia de adaptación? Este proceso, este pase de la investigación al proceso político, y cuál es la investigación que pasa, pues es algo que creo no se ha evaluado suficientemente. Ciertamente, a diferencia de lo que ocurre en otros lugares, pues hay muy pocos espacios de revisión por pares, ¿no?, de la investigación que se hace, y creo que CEPIA es uno de esos pocos espacios que hay acá en el país. De hecho, la experiencia que yo he tenido con este documento, con un par de talleres preliminares donde revisamos textos y borradores, hicimos un intercambio muy interesante de ideas, de planteamientos, y me van a disculpar si no he podido recoger todo lo que se sugirió en estas discusiones, pero ese tipo de análisis crítico de lo que uno pone sobre la mesa me parece que es muy valioso, y no necesariamente lo encuentro en las distintas dinámicas que se dan en el Perú en términos de generación
investigación, ¿no? No sé cuántos journals de investigación se generan que son revisados por pares en el país, pero imagino que son muy pocos o casi no existentes, ¿no? Y una conclusión que también de alguna manera surge de estas reuniones preliminares que les comento es que hay, y lo dije antes, muy poca investigación desde el punto de vista económico, de lo que significa la biodiversidad, cambio climático y la desertificación, lo que son oportunidades de mercado, valoración de la biodiversidad, servicios ambientales, ¿no es cierto?, aportes de esta biodiversidad al PBI. Algo se ha estado haciendo, algunos textos empiezan a aparecer, textos preliminares, generales todavía, pero creo que en términos económicos todavía hay un trabajo importante que hacer. Sí. Bueno, menciono y lo planteo como pregunta porque los estudios de impacto ambiental, por ejemplo, que es una herramienta de gestión ambiental importante, central dentro de lo que es la gestión pública del medio ambiente y los recursos naturales, pues son instrumentos que tienen que estar fundamentados en investigación, ¿no? Y quién hace esta investigación, cómo se hace y cuán validada o cómo se valida la investigación que lleva a la toma de decisiones y a la aprobación o no de estudios de impacto ambiental, creo que es una pregunta que planteo como parte de lo que dije anteriormente, ¿no? Este proceso de adopción de decisiones, cómo procesa la información que se genera. Yo no sé exactamente cómo se da este fenómeno, este proceso, pero lo dejo como alcance porque me pareció importante mencionarlo. Y la siguiente. Bueno, y esto quizás también lo mencioné, la poca investigación interdisciplinaria que permita integrar las consideraciones referidas a la biodiversidad, climático y desertificación. Creo que no hay suficiente trabajo de integración de estas materias. Insisto con esto, no hay una mirada de la investigación desde el propio convenio sobre la diversidad biológica, el convenio de cambio climático y el convenio de lucha contra la desertificación. Hay temas, ¿no es cierto?, que son abordados, que son investigados entre comillas, feudos de investigación, en el buen sentido de la palabra, feudos académicos, donde se hace una investigación más o menos rigurosa, pero no hay necesariamente la mirada desde los AMUMAS, que es un poco en lo que estoy tratando de insistir. Y esto tampoco es mayor novedad, ¿no? La limitada investigación que lamentablemente tenemos desde la universidad. Y finalmente, tampoco es que tengamos pues marcos políticos y normativos muy promotores de la investigación, ¿no? Y por lo menos en el campo en el que yo me he especializado en los últimos años, que es la biodiversidad, los recursos genéticos y la propiedad intelectual, pues encontramos más bien que muchas de las normas que se generan para tratar de regular, por ejemplo, el acceso a los recursos genéticos, la distribución justa y equitativa de beneficios, la protección de los conocimientos tradicionales, terminan siendo desincentivos bastante fuertes para lo que significan las posibilidades de hacer investigación, tanto investigación básica como investigación aplicada. Y creo que parte del problema es que justamente estos marcos normativos no están debidamente informados de investigación que permita generar y articular y armar estas arquitecturas jurídicas para regular estos temas, ¿no? Entonces ahí hay una suerte de círculo vicioso un poco perverso que nos lleva a una situación donde en los últimos años, por lo menos en términos de lo que significan las actividades de investigación para colectar material biológico, por ejemplo, pues hay reclamos creo que bastante justificados de las cargas que se les imponen desde las regulaciones, desde las normas para la realización de sus actividades. Entonces creo que ahí hay un esfuerzo también que hay que hacer en términos de investigación desde el punto de vista de políticas públicas y marcos jurídicos para promover investigación en otras áreas, desde las ciencias naturales principalmente.
Y bueno, y con eso yo quiero terminar y agradecerles por el tiempo. Creo que me he tomado los 40 minutos justo. Muchas gracias.